El título que le he puesto al sermón el día de hoy es La mayor ambición del cristiano. No sé si llame un poco la atención, ¿verdad? Porque todos en esta vida tenemos una ambición, sea la que sea. Y cuando hablamos de la fe, siempre, o pienso que una de las preguntas que deberíamos hacernos todos los cristianos es, bueno, ¿y cuál es la mayor ambición del cristiano? ¿Qué es aquello que debe perseguir con más ganas y con más anhelo que nada, verdad? Vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34. Dice el Señor Jesucristo: No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos, qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aquí en los versículos 31 al 34, nuestro Señor nos presenta el enfoque positivo respecto a la poca fe, que fue lo último que vimos la semana pasada. No basta darnos cuenta de lo que significa solamente. Lo importante es poseer una fe mayor. Introduce su enseñanza con la palabra pues. Ahí en el versículo 31, no os afanéis pues. De manera que es un eslabón en una cadena. Pues, dice, a la luz de todo esto, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. En otras palabras, en consecuencia de todo lo que ha dicho nuestro Señor anteriormente, ahora dice, no se preocupen, no se afanen de qué van a comer o de qué van a vestir. Es la repetición del mandato fundamental. Algunos interpretan la adición de la palabra diciendo allí en el versículo 32, en el versículo 31, en el sentido de que hay una ligera alteración. En la primera ocasión, es decir, cuando estudiamos no afanarnos, en la primera ocasión, como se recordará, dijo, por tanto os digo, no os afanéis. Y aquí, según algunos señalan, dice, no os afanéis pues diciendo. No hay por qué negar que hay una diferencia aquí con respecto al primer caso. Pero el punto es que ni siquiera debemos decir estas cosas aunque las pensemos. Una cosa es afanarnos, pero también muchas personas no solo se afanan, aunque uno puede ver su afán por obtener cosas en esta vida, pero el problema también es cuando muchas de ellas lo dicen, ¿no es cierto? Todo su enfoque, toda su vida está enfocada en esas necesidades materiales. Ahora, que sea así o no, quizá no tiene mucha importancia, porque el punto principal sigue siendo el mismo, no afanarse. En los versículos que siguen, nuestro Señor nos va a mostrar aquí la forma positiva de incrementar nuestra fe. Por un lado, y en segundo lugar, veremos la mayor ambición del creyente. Así que vamos a ver el primer punto, la forma positiva de incrementar la fe. Como dijimos, hace 8 días hablamos de la poca fe. ¿Qué significa tener poca fe? ¿Verdad? No ausencia, sino poca. Así que estamos hablando a cristianos, como decíamos la vez pasada. Entonces vamos a ver en primer lugar la forma positiva de incrementar la fe. Y lo primero es, si uno se quiere incrementar la fe, lo primero es darse cuenta de que afanarse y preocuparse acerca de la comida, de la bebida, del vestir y de la vida en este mundo es en un sentido hacer lo mismo que los gentiles. Veamos esa palabra porque, versículo 32 de Mateo 6. Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe.
En realidad es notable la forma como él trata este tema. Su argumento esencial es que nosotros como cristianos debemos ser diferentes de los gentiles. El Señor aquí dice, una persona que vive afanada por las cosas de esta vida, por qué va a vestir o qué va a comer, es una persona que vive como un gentil. Ahora, ¿y qué quiere decir con eso? La palabra gentil, algunos se preguntarán. Bueno, la palabra gentiles, desde luego, significa en realidad paganos. Eso es lo que quiere decir nuestro Señor. Un gentil era un pagano. Los judíos constituían el pueblo escogido de Dios. Ellos eran quienes poseían los oráculos o las revelaciones de Dios y el conocimiento especial de Él. A los demás se les describía como gentiles o paganos. Por ello debemos analizar esta palabra y ver exactamente qué significa. La afirmación es que si soy culpable de afanarme y preocuparme por estas cuestiones del alimento, del vestido y de la vida en este mundo, y por ciertas cosas de las que carezco, si todo eso es lo que me domina a mí como persona, entonces en realidad estoy viviendo y comportándome como un pagano. Pero tratemos de descubrir el verdadero significado de lo que estamos diciendo. Los paganos eran personas que no poseían la revelación de Dios y que por consiguiente no conocían a Dios. Esto es lo que se subraya en el Antiguo Testamento. Es lo que distinguía a los hijos de Israel de todas las demás naciones. Los hijos de Israel eran los únicos que conocían a Dios. En Romanos 3:12 nos dice que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios se reveló en forma especial a los judíos. No solo en el llamamiento de Abraham y en otros casos específicos, sino que a todo el pueblo se le reveló en alguna manera al darles la ley y las enseñanzas de los profetas. Los paganos no conocían nada de esto. No habían tenido una revelación especial ni poseían ningún conocimiento de Dios de una manera especial. No tenían las escrituras del Antiguo Testamento y estaban por consiguiente sin los recursos para conocerlo. Este es el punto esencial acerca de los paganos. Son personas que no conocen nada acerca de Dios. Y en un sentido real, están sin Dios en este mundo. Y yo quiero que vayamos entendiendo entonces lo que dice nuestro Señor aquí. Nuestro Señor dice que toda persona que se afana, que se preocupa por el mañana, qué va a comer o qué va a vestir, y no solo eso, sino que tristemente muchos se preocupan por tener más que eso, entonces nuestro Señor los está comparando con este tipo de personas, con personas que no tienen ningún conocimiento acerca de Dios, con gentiles y paganos. A este respecto podemos ir más allá y decir que los paganos no saben nada acerca de la revelación de Dios en Jesucristo y no saben nada acerca del camino de la salvación establecido por Dios. En cierta manera vamos a decir que los gentiles o los paganos podrían excusarse de por qué se afanan tanto en esta vida, de por qué se preocupan tanto por hacer dinero, por hacer riquezas, porque ellos no conocen a Jesucristo. Pero el Señor está hablando aquí a cristianos, nuevamente, insisto, y está diciendo que si tú eres cristiano, pero te afanas y te preocupas por las cosas de esta vida, entonces es que tú estás viviendo como un gentil o como un pagano, ignorando por completo la visión de la vida que se enseña en la Biblia. No saben de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso le ocurre a los paganos. No saben nada acerca de las preciosas y grandísimas promesas, ni acerca de las muchas otras promesas que Dios ha dado a su pueblo para vivir en este mundo. Los paganos no saben nada acerca de eso y no lo han recibido. Están en verdadera oscuridad respecto a la vida en este mundo y en cómo ha de vivirse, y en verdadera oscuridad también acerca de su destino.
Su visión de la vida es completamente limitada por sus propios pensamientos y carecen de esa luz que solo viene de lo alto. ¿Vamos entendiendo la importancia de este punto? Ser un cristiano, pero vivir afanados y preocupados y aferrados a las cosas de esta vida es vivir como un pagano, como este tipo de hombre que hemos estado describiendo. La visión cristiana, por otra parte, es la que enseña la Biblia, y sobre todo en este pasaje específico del Sermón del Monte. Se podría escribir como la doctrina de la certeza o la seguridad. Dice que la vida no está controlada por una necesidad ciega, sino que todas las cosas son ciertas porque estamos en las manos del Dios vivo. Y aquí sí quiero que veamos algunos textos en las Escrituras, porque eso es lo que nosotros queremos aprender el día de hoy aquí. La doctrina de la certeza, de la seguridad. No vivamos en la incertidumbre, ¿qué será mañana? No, sino que vivamos con seguridad. Miren conmigo, Isaías capítulo 43, por un momento. Isaías 43, versículos 1 al 7. Miren este testimonio tan hermoso. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Creo que si entendiéramos bien estas palabras, aquí podríamos terminar el sermón. Este es nuestro Dios, el Dios tuyo. Si tú eres creyente, este es tu Dios, tu Redentor, tu Salvador. Que no hay nada que temer. No importa las circunstancias que estemos pasando, las aflicciones que tengamos que enfrentar, este es nuestro Dios. En las manos de este Dios podemos llegar a la conclusión que leímos hace un momento en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza. Noten que estamos hablando de algo cierto, de algo seguro. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú eres cristiano, no puedes vivir afanándote por las cosas de esta vida. ¿Qué será mañana? ¿Qué vamos a comer esta semana? ¿Qué vamos a vestir? ¿Por qué? Porque el cristiano vive en certeza, en seguridad. Ese fue el caso que vimos también la semana pasada. Ustedes recuerdan el caso de Abraham, ahí en Hebreos 11, versículos 8 en adelante. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Ahora, aunque Abraham no sabía para dónde lo iba a llevar Dios, Abraham sí sabía que estaba en las manos de este Dios que leímos hace un momento en Isaías 43, en ese Salvador, en ese Redentor.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? ¿Porque Abraham esperaba la paga, el resultado en esta tierra? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En otras palabras, porque Abraham no tenía puesta su mirada en las cosas de esta tierra, sino en las del cielo. Vamos notando la diferencia en cuanto a la forma de ver y entender la vida entre un creyente y uno que no lo es. El no creyente tiene razón para afanarse y preocuparse por las cosas de esta vida, porque al final eso es todo lo que va a conseguir. Pero nosotros los cristianos, ¿por qué afanarnos por las cosas de esta vida? Aparte de lo que nos espera en la eternidad, tenemos a este Dios, estamos en sus manos. Podemos tener esa seguridad, esa certeza. Y ahí mismo en el capítulo 11, versículos 39 al 40, después de que ha dado toda una lista acerca de hombres y mujeres que vivieron por la fe, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Uy, yo estoy predicando de seguridad, de certeza, y aquí la Biblia dice que no recibieron lo prometido. ¿Será que estamos mal enfocados? No. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En otras palabras, ellos pasaron por esta tierra, mirándolo de lejos, saludándolo, sin recibirlo, porque ahora ellos están esperándonos a todos nosotros, la compañía de los santos, para que todos juntos a la misma vez seamos perfeccionados. ¡Qué bendición es esto! Eso sí que es certeza, es seguridad. Ellos ya están ahí, esperándonos. No es una fantasía. Capítulo 12, versículo 1 de Hebreos. Por tanto, ¿sí?, después de haber visto todo esto de estos hombres, de esta fe, por tanto nosotros también, sí, teniendo en derredor nuestro tan grande nubes de testigos, todos ellos. Y bueno, si contamos después de los apóstoles, pues se tendrían que sumar muchísimos más. Por tanto, todos nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque hay seguridad, porque hay certeza, puesto los ojos en las cosas de este mundo. ¿Sí? Lo hice para despertarlos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. El cristiano tiene su fe, su mirada puesta no en las cosas de aquí, por eso no se afana ni se preocupa qué será mañana, sino en las celestiales. Así pues, si uno es cristiano, adopta esta doctrina de la certeza frente a los afanes y las preocupaciones de esta vida. Hay una gran diferencia entre estos dos puntos de vista, entre el cristiano y el pagano. Y lo que nuestro Señor dice es que si uno vive la vida llena de ansiedad y preocupaciones, está virtualmente muerto en lo espiritual y adoptando una visión pagana de la vida.
Nuestra visión fundamental de la vida en este mundo va a determinar nuestra forma de vivir y nuestra conducta. Como dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que el hombre es en su corazón, eso es lo que vive. Siempre se puede decir cuál es la filosofía de un hombre por la manera en que vive y por la manera en que reacciona frente a las cosas que son consecuentes. Viven para estas cosas, las buscas con afán y constancia. Sin embargo, surge la pregunta vital e importante: ¿somos nosotros así? Sí, yo estoy hablando aquí, estas palabras. Estamos viendo todo este asunto de cómo viven los paganos. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿somos nosotros así? Si estas cosas ocupan el primer lugar en la vida, dice nuestro Señor, y si monopolizan nuestra vida y nuestro pensar, entonces no somos mejores que los paganos. Somos mundanos con mentes mundanas. Hay muchas personas que se pueden describir como mundanos espirituales. Bueno, otro término que se utiliza hoy día es cristianos carnales, ¿no? ¿Ha escuchado eso por ahí? Si uno les habla acerca de la salvación, tienen la idea correcta, pero si se les habla acerca de la vida en general, son mundanos. Se afanan por el comer, el beber, siempre están hablando de riqueza, posición y posesiones temporales. Estas cosas en realidad los dominan. Por eso toda su mente y todas sus conversaciones giran en torno a esos temas. Ellas son las que los hacen felices o infelices. Si poseen mucho, son felices. Si carecen de algunas de esas cosas, entonces son infelices. Ellas son las que les placen o disgustan y siempre están pensando y hablando acerca de ellas. Esto es ser como los paganos, dice Cristo, porque el cristiano no debería estar dominado por esas cosas. Cualquiera que sea la posición que adopte frente a ellas, en último término, no ha de estar controlado por ellas. Esta es pues una buena manera de aumentar nuestra fe, de introducirnos en el concepto bíblico de la vida de fe. Algunas preguntas que podría sugerir para hacernos constantemente. Una de ellas: ¿me enfrento a las cosas que me suceden en este mundo como lo hacen los gentiles? Cuando parece haber dificultades en cuanto al comer, beber y vestir o en relación a la vida, ¿cómo les hago frente? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono frente a la enfermedad, a las tragedias y a la misma muerte? Yo creo que son preguntas un poco más serias de lo que pensamos, ¿no? ¿Cómo reaccionamos frente a esas cosas? Pero vayamos más allá. ¿Afecta esta fe cristiana que decimos tener toda la visión detallada que tengo de la vida? ¿Está siempre determinando mi reacción y mi respuesta ante las cosas específicas que me suceden? Eso era lo que dominaba a estos hombres de Hebreos 11. No los dominaban las circunstancias, las adversidades de la vida. Lo que lo dominaba era la fe, la esperanza que tenían. O podríamos decirlo de esta manera: resulta claro y obvio, tanto para mí como para los demás, que mi enfoque total de vida, mi visión esencial de la vida en general y en particular, difiere por completo de la del no cristiano. Hay personas, digo yo, que juegan a ser cristianos. Y digo esto porque quieren disfrutar de las bendiciones de un cristiano, pero no quieren dejar este mundo.
entonces son personas que juegan a ser cristianos. Pero nuestro Señor nos dice que si nos afanamos por las cosas de esta vida, si nos preocupamos demasiado por ellas, entonces no somos mejor que un pagano. El segundo principio por medio del cual se puede incrementar la fe como cristianos es que como cristiano se debe tener confianza en Dios como Padre Celestial. Otra vez el versículo 32 nos dice lo siguiente: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Noten la diferencia. Los gentiles, dice nuestro Señor, ellos se afanan y se preocupan por las cosas de esta vida. Ustedes no se afanen, por favor. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Wow. Y como hemos dicho, como ya vimos en otro sermón, si nuestro Padre Celestial tiene cuidado de las aves de los cielos, tiene cuidado de las flores del campo, ¿cómo no va a tener cuidado de sus propios hijos? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y por ello no nos vamos a detener mucho tiempo en este punto. Por ahora solamente nos bastará un resumen. Nada nos puede suceder que no venga de Dios. Él lo sabe todo acerca de nosotros. Si se puede decir con verdad que incluso los cabellos de la cabeza están contados, entonces debemos recordar que nunca nos podemos encontrar en una situación sin que Dios lo sepa o se preocupe de ello. Lo que pasa es que como cristianos, tenemos que volver al sermón anterior. Somos cristianos de poca fe. Nos limitamos a ver las cosas de esta vida únicamente con los lentes humanos, vamos a decir. Y nos olvidamos de que por encima de nosotros hay una perspectiva divina, el cual ya tiene todas las cosas arregladas y controladas. Pero nuestra poca fe nos limita para ver y entender esa realidad. Ese es el problema, como dijimos la vez pasada. Pero aquí estamos tratando es más bien de llamar la atención. ¿Cómo es que podemos incrementar o aumentar esa fe para que no sea poca, para que no se quede corta de vista? Nuestro Dios conoce nuestras situaciones y por ello Él dice que no nos preocupemos, que no nos afanemos, que Él lo sabe todo, incluso mucho mejor que nosotros. Si tú estás pasando momentos de crisis, una enfermedad, dolor, no me crean a mí, créanle al Señor. Él lo sabe mejor que ustedes. ¿Sí? Este es el argumento de nuestro bendito Señor. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. No hay en la Biblia afirmación más hermosa que esta. Nunca estaremos en ningún lugar donde Él no vea. Nunca habrá nada en las honduras de nuestro corazón, en los pliegues más íntimos de nuestro ser, que Él no sepa. ¿Estás sufriendo? Pare de sufrir. No en la manera... Sí. Ese eslogan mal puesto, ¿no? En esos templos. Pero sí, la invitación de nuestro Señor es a eso, a que dejes de sufrir. No hay razón, si tú eres cristiano, no hay razón para que sufras con los afanes de esta vida. Digo esto
Lo que más le teme el hombre en esta vida es a la muerte, ¿no es cierto? Es inevitable. El solo hecho de mencionarla ya nos pone un poquito así, de nervios. Pero, ¿saben algo? Esa es una realidad que tarde que temprano a todos nos va a llegar. No la traten de evitar, porque no vamos a poder contra ella. Nuestros abuelos ya nos lo han demostrado, ¿no? No podemos evitarla. Así que no tratemos de luchar contra eso. No, ese no es el problema. La muerte en sí misma no es el problema. El problema es si tú estás preparado para ello. Ese es el problema. O ese es el asunto principal después de todo. El problema es la actitud con que tú vas a enfrentar ese momento. Tú y tu familia. Ese es el asunto principal de todo lo que estamos diciendo. Y si no podemos tener control sobre la enfermedad, ni sobre la muerte, ni sobre ninguna de estas cosas, por eso nuestro Señor nos invita a descansar en Él. Sí, aunque no podamos tener control sobre esas cosas, nuestro Señor dice, yo tengo cuidado de ustedes. Y si ustedes están conmigo, nada malo les puede pasar, ni siquiera la misma muerte, porque para el cristiano la muerte es una bendición. ¿Ven la perspectiva divina de enfrentar estos momentos de crisis? A eso es que el Señor nos invita, a no sufrir por esas cosas, a descansar en Él. Debemos recordar que no solo tenemos que vivir en el temor del Señor, sino también en el consuelo y conocimiento de Él. No solo ve lo que nos sucede cuando estamos enfermos, no solo sabe cuando estamos experimentando penas y angustias, sino que conoce cada ansia del corazón, cada pesar, lo conoce todo, su omnisciencia lo abarca todo, lo sabe todo acerca de nosotros en todos los aspectos y por consiguiente conoce todas nuestras necesidades. ¿No tienes para el pan de mañana? No te preocupes. Cada día tiene su propio afán. El Señor ya sabe cómo va a llegar el pan a tu mesa. ¿Sí? De lo anterior, nuestro Señor deduce lo siguiente. No hay por qué afanarse. No hay por qué preocuparse. Dios está contigo en este estado. No estás solo. Él es tu Padre. Wow. Eso sí que es consuelo, ¿no? Eso sí que es alentador en medio de las crisis, en medio de los dolores y los sufrimientos. Él es tu Padre. Aún el Padre terrenal hace lo mismo hasta cierto punto. Está con su Hijo, lo protege, hace todo lo que puede por Él. Bueno, pues multipliquemos ese amor por el infinito. Y ese es el amor de nuestro Padre por sus hijos. Eso es lo que Dios hace respecto a nosotros en cualquier circunstancia que nos encontremos. Con solo que comprendiéramos esto, desaparecería de una vez y para siempre de nuestra vida toda preocupación, tensión y ansiedad. Nunca nos permitamos ni por un momento pensar en que estamos abandonados a nuestras propias fuerzas, porque no lo estamos. Todos debemos aprender a decir lo que nuestro Señor dijo bajo la sombra de la cruz en Juan 16:32. He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo yo, porque el Padre está conmigo. Jesús estuvo solo en la hora de su muerte, porque aún los discípulos lo dejaron. Pero no estaba solo.
porque estaba con su Padre. Y eso mismo se aplica a los hijos de Dios. ¿Tú crees que estás solo lidiando, batallando con ese problema que tienes? ¿Estás solo batallando contra esa enfermedad? ¿Estás solo batallando contra la crisis en la que te encuentras? No, no estás solo. Tu Padre está contigo. Esta es la promesa que nos hace: no te desampararé ni te dejaré. Aunque padre y madre te dejare, oye, eso es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano, ¿sabes? Que lo abandone de sus padres, ¿no? Aunque padre y madre te dejare, con todo el Señor te recogerá. Eso es lo primero que el Señor tenía que decirnos. Que no seamos como los gentiles, que no seamos como los paganos, que confiemos en Dios, quien es nuestro Padre, en Jesucristo. Pero ahora pasamos a la mayor ambición del creyente. Entonces, si no tenemos que preocuparnos, si no tenemos que afanarnos por las cosas de esta vida, qué bendición. Entonces, ¿en qué vamos a ocupar nuestra mente? ¿Sí? Porque nuestra mente no puede quedar en el aire, en un vacío. ¿Dónde quedan todas nuestras ganas, nuestras energías, todo lo que somos como personas? Y el Señor dice: tranquilos. Versículo 33 de Mateo 6. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Me parece que hasta cierto sentido nuestro Señor tiene algo de humor en estas palabras. ¿No les parece? Sí, nuestro Señor nos ha repetido de distintas formas que no nos afanemos por la comida, ni por la bebida, ni por el vestir. Que no nos afanemos por la vida en este mundo. No os afanéis por si Dios nos está poniendo a prueba o no. Y luego añade como que, bueno, si ustedes realmente quieren afanarse o preocuparse por algo, preocúpense por vuestra relación con Dios. Es en eso que hay que concentrarse. ¿Ustedes quieren afanarse, preocuparse? Ahí está cuál debe ser la mayor preocupación del creyente. Los gentiles buscan todas esas otras cosas, y también muchos de vosotros. Mas buscad es sinónimo de afanarse o preocuparse. Esto es lo que hay que buscar de veras. Deberíamos recordar de nuevo que buscar conlleva el significado de buscar con afán, con intensidad, vivir para algo. Por eso estamos hablando de la mayor ambición del cristiano. Y el Señor incluso refuerza este significado con otra palabra. Dice: buscad primeramente. Todavía lo refuerza, por si no está claro. ¿En qué es que tenemos que afanarnos, que preocuparnos, que gastar nuestras fuerzas, nuestras energías? En esto. Esto significa principalmente, por encima de todo, darle la prioridad. Una vez más nos encontramos a nuestro Señor que repite y dice: ¿estáis preocupados por estas otras cosas y las estáis poniendo en primer lugar? No deben hacerlo así. Lo que debéis colocar en primer lugar es el reino de Dios y su justicia. Ya el Señor nos había enseñado esto en la oración del Padre Nuestro. Es interesante que la oración del Padre Nuestro no empieza diciendo: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿No es cierto que no empieza así? Sino que empieza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y otra vez el Señor nos está repitiendo lo mismo. Es que el Señor sabe
lo torpes que somos. Y por eso nos tiene que estar recordando una y otra vez lo mismo. Ya lo habíamos visto, ¿se dan cuenta? No es nuevo lo que estamos diciendo en este día. Primero, el reino de Dios y su justicia, no el pan nuestro de cada día. Ese vendrá por añadidura, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Pero lo que más nos debe importar, lo que más nos debe preocupar, en aquello que debemos afanarnos, es en el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿qué quiere decir nuestro Señor cuando afirma buscad primeramente el reino de Dios? Obviamente no les dice a sus oyentes cómo deben hacerse cristianos. Ya sabemos que de eso no se trata. Están ya en el reino de Dios. Y porque están en él, lo han de buscar más y más. Tienen, como dice Pedro, hacer firme su vocación y elección. En la práctica significa que como hijos de nuestro Padre Celestial deberíamos buscar conocerle mejor. O si volvemos a la carta de los Hebreos y el capítulo 11 y el versículo 6, miren cómo lo expresa. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí otra vez esa palabra, de los que le buscan. Otra vez, ¿cuál es ese afán? ¿Cuál es esa preocupación que debe tener el creyente? ¿Cuál es esa ambición? Muchos cristianos pierden tantas bendiciones en su vida porque no buscan a Dios con diligencia. No pasan mucho tiempo buscando su rostro. Se hincan de rodillas para orar, pero eso no significa que necesariamente buscan al Señor. El cristiano tiene que buscar el rostro del Señor a diario. Esa es su mayor pasión. ¿Sí? ¿Le pasa a usted? Que viene con toda la disposición y con todas las ganas a escuchar lo que el Señor tiene para decir en este día. Es su mayor pasión que todos los días vaya ante la presencia de Dios para estar en comunión íntima con Él. Esa es la mayor ambición del cristiano. El cristiano busca el rostro del Señor, busca tiempo para hacerlo, se toma el tiempo para hacerlo. Como dice el salmista, Salmo 27, versículo 4. Apenas lo vimos el miércoles. Salmos 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová. Y el término que utiliza, ¿no? Una cosa he demandado, he pedido a Jehová. Esta buscaré. Otra vez esa palabra buscar. ¿Sí? Por esa me afanaré, por esa me preocuparé. ¿Y qué es esa cosa? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Bueno, ya no hace falta venir a este lugar todos los días. Nosotros sabemos que en el antiguo pacto, la manera como el pueblo tenía relación con Dios era a través del sacerdocio levítico. Y de manera específica en el templo, ¿no es cierto? Por eso, para tener comunión con Dios de manera especial, tenían que ir hasta ese lugar. Y esa era la ambición del salmista, estar en la casa de Dios todos los días. Pero pudiéramos preguntar, bueno, ¿y cómo se aplica a nosotros entonces este pasaje, este versículo? Bueno, el Señor dice que con su carne abierta, Él ha roto el velo que dividía el lugar santísimo del resto del templo. En otras palabras, nosotros en Jesucristo o a través de Jesucristo tenemos libertad de acceso las 24/7. Pensemos en esto, hermanos. El salmista no tenía la misma libertad que tenemos nosotros hoy día. Y miren el deseo de su corazón.
Eso era lo que lo preocupaba, lo que lo afanaba. Ahora nosotros con esa libertad que tenemos hoy día para entrar a la misma presencia de Dios, ¿qué tan preocupados estamos por hacerlo? Esa buscaré. Y ahí dice, para contemplar la hermosura de Jehová, en otras palabras, para adorar a Dios. Y segundo, para inquirir en su templo. Es decir, para aprender, para discernir, para estudiar, para ser instruidos por Él. Y de hecho, esas son las dos, vamos a decir, las dos cosas principales, los dos elementos esenciales que no pueden faltar ni en un culto de adoración como este, ni en un devocional personal. ¿Cuáles? Lectura o exposición de las Escrituras y oración y adoración. No pueden faltar. Ahí están. Además, hermanos, también significa que debemos pensar más acerca del reino y nuestra relación de Dios. Y por sobre todo acerca de nuestro futuro eterno. Por eso Pablo pudo escribir a los Corintios en 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea, noten cómo Pablo experimentaba los sufrimientos. Aquellos de los cuales nosotros nos estuviéramos quejando y quizás está maldiciendo, mire lo que Pablo dice. Porque esta leve, pasajera tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, como que para Pablo eso era algo muy bueno. Porque cada vez se parecía más a Jesucristo, como decíamos esta mañana, ¿no? ¿Quiénes van a estar más cerca de Jesucristo? Pues los que se parezcan más a Él. Y sigue diciendo, no mirando, y aquí está el énfasis que quiero hacer, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En esto consiste el asunto de buscar primeramente el reino de Dios, en no enfocarnos tanto en las cosas de este mundo, sino principalmente en las cosas que tienen un valor y un precio eterno. No mirando las cosas de este mundo, porque se ven, sino las que no se ven, porque esas son las eternas. Mirando. El apóstol se regocija en pensar esas cosas, mirando, pues mientras miraba esas cosas que no se veían. Lo dice como exhortación y mandato positivo en Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 3. Mire cómo dice allá el apóstol. Poned la mira. Otra vez habla de eso, ¿no? La mira, la búsqueda, en otras palabras. La mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay tanta repetición de lo mismo, ¿no? Ya, debieras terminar ahí. Ya lo sabemos. El Señor también lo sabe y por eso lo repite. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo creo que este pasaje es uno de los que más debiera ser meollo en nuestras vidas. Porque si hay una razón para que nosotros dejemos de enfocarnos en esta vida, preocuparnos y afanarnos por qué vamos a comer, por qué vamos a vestir, si hay una razón para que nosotros como cristianos dejemos de depender tanto de nosotros y dependamos más del Señor,
es porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, si estamos en las manos de nuestro bendito Señor, ¿qué nos puede faltar? ¿Qué nos puede faltar? Nuestra vida está escondida con Cristo. Ahí sí que no hay enemigo que pueda penetrar nuestras almas. Pero también dice nuestro Señor, volviendo al texto de Mateo 6, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y por qué añade la palabra justicia? Es una añadidura muy importante, significa santidad también, la vida de justicia. No solo hay que buscar el reino de Dios en el sentido de poner el corazón en las cosas de arriba, también hay que buscar en manera positiva la santidad y la justicia. Una vez más estamos frente a una repetición de los bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso es, el cristiano busca la justicia, busca ser como Cristo, busca la santidad positiva, crecer en gracia y conocimiento del Señor. Otra vez, esa es nuestra mayor ambición, nuestra mayor búsqueda, ser más como Cristo. Esa era la oración de Pablo por los Efesios, la vimos hace 8 días. Ya no lo vamos a ver por causa del tiempo, pero en Efesios 3, del 14 al 19, ustedes pueden leer. Esta es una oración preciosa. Como Pablo anhelaba que los creyentes en Éfeso se parecieran cada vez más a Jesucristo. Hermanos, si no hay mejor oración que esa, que el Señor nos haga cada vez más semejantes a la imagen de su Hijo, para que seamos llenos de la plenitud de Él. Cuanto más cerca estamos de Dios, más santos somos. Y cuanto más santos somos, mayor será nuestra fe. Así de sencillo. Así resolvemos el problema de la poca fe, acercándonos más a Jesucristo. Cuanto más santificados somos, mayor será nuestra seguridad y por consiguiente nuestra dependencia de Dios. El firme propósito de nuestra búsqueda ha de ser que Cristo habite por la fe abundantemente en nuestros corazones a fin de ser llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es la oración de un cristiano. Es el deseo ardiente de un corazón que tiene sed de Dios. Por eso, como empezamos el sermón, ¿cuál es tu mayor ambición? ¿De qué tú estás sediento en este día? Me encanta cómo lo expresa un par de salmos. Salmos 42, versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Podemos decir eso junto con el salmista? Mi alma desespera por estar en esa comunión con Dios. Eso significa sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 63, 1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. ¿Podemos decir eso? ¿Ese deseo ardiente por tener comunión con Dios nos desvela? ¿O qué es lo que nos quita el sueño? ¿Sí? Así de sencillo podemos evaluar nuestra vida y nuestra fe. ¿Qué es aquello que nos quita el sueño?
Al salmista lo que lo desvelaba era estar con Dios. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. En esto, hermanos, es que sí, tenemos que desgastarnos, desbordarnos con todas nuestras ganas, con todas nuestras energías, con todo lo que somos. Esto es lo más importante. En pocas palabras, el cristiano busca a Cristo para ser más como Él. Eso significa su reino y su justicia. Esa es su búsqueda apasionada. Hay reglas absolutas en esta vida espiritual y es el que busca el reino de Dios y su justicia el que tiene mayor confianza en Él. Como dice también el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, solo es en la presencia de Dios que hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Cero preocupaciones, cero angustias, cero afanes. Porque en la presencia de Dios hay plenitud, hay llenura. Ahí sí se satisfacen nuestras almas. Cuanto más cerca vivimos de Dios, menos conscientes estamos de las cosas de esta vida y de este mundo, y mayor será nuestra seguridad en Él y nuestro gozo. Nada que nos suceda nos alterará, porque nuestra relación con Él es muy íntima. Podemos parafrasear las palabras de nuestro Señor de la siguiente manera: si quieres buscar algo, si quieres afanarte por algo, afánate por tu condición espiritual, por tu proximidad con Dios y por tu relación con Él. Que sea tu mayor búsqueda, tu mayor pasión, tu mayor preocupación. Que sea esa tu mayor ambición. Si buscas esto primero, hallaréis descanso para vuestras almas. Esa gran preocupación acerca de tu relación con Dios eliminará las preocupaciones menores acerca de la comida y el vestido. ¿Sí? Repito, esa gran preocupación por tu relación con Dios eliminará las otras preocupaciones de esta vida. El hombre que se conoce como hijo de Dios y heredero de la eternidad tiene una visión diferente de las cosas de esta vida y de este mundo. Es por necesidad. Cuanto mayor sea la fe y conocimiento, menores son las otras preocupaciones. Rápidamente ya con esto termino. Hay una promesa específica y concreta. La promesa es que si verdaderamente buscamos estas cosas primero y ante todo, casi exclusivamente las demás cosas nos serán añadidas. Formarán parte del trato que Dios nos da. El pagano no hace sino pensar acerca de estas cosas. Hay también mundanos espirituales que oran por ellos y nada más, pero nunca encuentran satisfacción. El hombre de Dios ora por el reino de Dios y su búsqueda. Y estas otras cosas, los afanes de esta vida, le son añadidas. Esa es una promesa de nuestro Señor. Ustedes pueden ver típicamente el caso de Salomón, cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras. ¿Qué manera, no? ¿Qué ofrecimiento? Pídeme lo que quieras. ¿Y qué le pide Salomón? Sabiduría. Bueno, él puede haber pedido dinero, fama, mujeres, en fin. Pero ¿qué fue lo que pidió? Sabiduría. Y Dios dijo, en efecto, como no has pedido todas esas cosas, es decir, como tu corazón, tu ambición no está en nada de este mundo, entonces te daré sabiduría, pero también te daré todas las otras. Wow. ¿Sí? ¿Ven cuán tierno es nuestro Padre con sus hijos?
Él quiere que nos preocupemos por lo más importante. ¿Por qué? Pues porque por las otras cosas vendrán por añadidura. Él tiene cuidado de sus hijos. Otra vez, como dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio hijo. Yo creo que todos deberíamos decirlo ya aquí de memoria. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Está fácil. Memorícenlo, pero sobre todo atesórenlo en su corazón. Si nuestra mayor búsqueda, nuestro mayor afán es el reino de Dios y su justicia, en alguna manera Dios está obligado a darnos todas las cosas. ¡Ay, qué atrevido! No, es su palabra, es su promesa. Por consiguiente, nuestra mayor búsqueda, nuestra mayor ambición ha de ser que seamos más como Él y vivir nuestra vida más cerca de Él. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es como termina nuestro Señor, después de decirnos todas estas cosas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Paren de sufrir. Déjenle todo al Señor, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oremos. Oh bendito Señor y Padre nuestro. Nos quedamos cortos, Señor, ante toda esta revelación que tú nos dejas saber. No hay palabras, Señor, para reconocer y exaltar la grandeza, Señor, de lo que tú eres y lo que tú haces por tus hijos. Pero venimos ante ti, Señor, humillados, sí, con la cabeza abajo, reconociendo lo que somos, nuestra pequeñez, nuestras limitaciones. Y a la vez, Señor, reconociendo tu grandeza, tu soberanía, tu poder, todo, Señor, lo que tú eres para nosotros en Jesucristo. Te alabamos, oh Padre. Te alabamos, Señor, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, pero nos las has revelado a nosotros. A nosotros, Señor, que confiamos y dependemos, Señor, que dependemos al 100% de ti. Oh Señor, gracias te damos por ello. Y te rogamos, aumentanos nuestra fe. Danos esa fe para creerte a ti, para que en medio de cualquier circunstancia, adversidad, problema, dolor, tristeza, enfermedad, aún en medio de la misma muerte, Señor, que podamos descansar en ti. Porque sí, Señor, solo en ti se satisfacen nuestras almas. Oh Señor, ayúdanos y perdónanos también por todo este tiempo que hemos querido ser independientes de ti, por afanarnos y aferrarnos tanto a las cosas de esta vida. Te rogamos, Señor, perdónanos. Trae descanso a nuestras almas. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén.